Bueno, tenemos lo siguiente, que es los polinomios osculantes de Hermite. ¿Y de qué se trata esta construcción del polinomio? Bueno, tenemos una cantidad de puntos en un intervalo específico y tenemos una función que es derivable y cuya derivada es continua. Y tenemos que, bueno, los puntos que hemos elegido en este intervalo los podemos evaluar en esta función, o sea, son un subconjunto del dominio. Entonces, la idea es construir un polinomio que denotaremos con h de x, tal que satisfaga la condición uno y la condición 2. ¿Qué significa la condición uno? La condición uno significa que al evaluar la función en estos puntos coincida con la evaluación del polinomio, es decir, que este polinomio pase por los mismos puntos por donde pasa la f y estos puntos son elegidos previamente. La otra condición que queremos que cumpla es que además que la función evaluada coincida con este polinomio en la evaluación de dichos puntos, queremos que también las derivadas, es decir, que si esta función la derivamos y la evaluamos en estos puntos que hemos elegido, pues entonces cuando derivemos el polinomio y evaluamos su derivada en estos puntos que elegimos, pues haya una coincidencia. Recordemos, si uno quiere pensarlo en términos de polinomios de Taylor, lo que hacen los polinomios de Taylor es coincidir con una función en un punto específico y con sus derivadas, ¿no? Aquí lo que estamos pidiendo es la construcción de un polinomio que coincida con todos estos puntos y la derivada en cada uno de estos puntos. Se tiene el siguiente resultado que resuelve el problema. Si f es una función continua y estos puntos son distintos, es indispensable que sean distintos para asegurar este resultado, entonces existe eh, un único polinomio de grado menor, es decir, se puede acotar el grado será 2n más 1, que satisface las ecuaciones uno y 2, es decir, podemos construir un polinomio que satisface estas condiciones. Eh, el grado más grande de este polinomio será 2n más 1, que es n más 1, es la cantidad de puntos que tenemos. Entonces, por ejemplo, si tenemos 10 puntos, entonces estamos pensando que en ese caso n es 10, por lo tanto tendríamos un polinomio de grado 21, a lo más, podría ser más pequeño, pero a lo más sería de este grado. Y lo que dice este resultado es que este polinomio está construido de esta manera, ¿ok? En donde f de xj pues son las evaluaciones de la función en estos puntos, h de nj es una construcción que definiremos más adelante, y esta otra parte tiene las derivadas de la f evaluada en estos puntos que elegimos, y h gorro nj es una construcción que definiremos a continuación. Observemos que esto solamente son evaluaciones, ¿no? Tanto la función, necesitamos una evaluación, y la derivada, ¿no?, de la función. Entonces solo son evaluaciones. Donde está la variable es en el término HNJ y HNJ gorro. ¿Qué es HNJ? HNJ es 1 menos 2 que multiplica a X. Esta es la función, ¿no? Es una pequeña función que depende de N y de J, multiplicada por la derivada de lnj evaluada en xj por lnj elevada al cuadrado y en la variable x, y aquí es una evaluación en los puntos. ¿Quién es h gorro nj? Pues es x menos xj por lnj evaluado en la variable x al cuadrado. ¿Quién es lnj? Lo necesito. Inicialmente necesitaba el hnj y el hnj gorro para definir el polinomio osculante de Hermite. Hemos definido quiénes son esas dos funciones en términos del lnj tanto al cuadrado como dependiente de su derivada. ¿Quién es lnj? Es estas multiplicaciones, ¿no? Que si estamos familiarizados, esto es lo que se conoce como la base de Lagrange. Entonces, este resultado, este teorema nos permite construir un polinomio con esas características. Si además la función f vive en C a la 2n más 2, esta es la cantidad de derivadas
que se le pueden realizar a la f. Entonces, si f es tantas veces derivable como 2n más 2 y el resultado es continuo, entonces resulta ser que podemos dar un término de error, es decir, la función será igual a su polinomio de Hermite más esta función de error, en donde la g vive entre a y b. A y b es el intervalo en donde pertenecen estos puntos. ¿Ok? Entonces, si tenemos una información suficiente de la f, podemos dar una igualdad y acotar el error de esta manera. Esto se vuelve un poco complicado en el sentido de la cantidad de operaciones que tenemos que hacer, ¿no? Se vuelve muy operativo este resultado. Entonces, se puede definir una notación, digamos, más amigable para encontrar el polinomio de Hermite osculante, y esa notación más amigable nos permite ya crear un programa en algún lenguaje de programación para que este cálculo sea pues más rápido y pues la computadora nos ayude a realizarlo. Entonces, ¿cuál es la notación que se define? Lo que vamos a generar son nuevos puntos que llamaremos zetas, y estos puntos tienen la siguiente característica: dos puntos consecutivos de este nuevo conjunto de puntos van a coincidir con el xy. O sea, ¿a qué nos referimos? El z0 y el z1, pues ambos son iguales a x0. El z2 y el z3 ambos son iguales a x1. El Z4 y el Z5 ambos son iguales a X2 y así sucesivamente. Definimos esta notación de corchetes. F evaluada en corchetes en ZJ, pues no es otra cosa más que la F evaluada en Z. ¿Quiénes son los Z? Pues básicamente es una repetición de los X, ¿no? Entonces esto se puede conocer rápidamente. Vamos a definir esta notación de corchetes dobles, en donde cada vez que estemos evaluando z de un número y de su consecutivo, pues lo vamos a asignar a la derivada de f evaluada en el z2i, ¿no? Estos son subíndices. Entonces, estos son datos, ¿no? Porque si queremos hacer interpolación de Hermite, pues conocemos los x, conocemos las evaluaciones de estos x y conocemos las derivadas, porque ese es uno de los requisitos que estamos buscando. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que tenemos que definir esta notación de paréntesis, de corchetes, cuando los subíndices no satisfacen que sean sucesivos, ¿no? Porque, por ejemplo, podría necesitar en algún momento calcular el Z1 y el F corchete de Z1, Z3 no son consecutivos, no puedo hacer esta asignación. Entonces, cuando no sean consecutivos, pues lo que voy a hacer es definir estos corchetes para subíndices no consecutivos como la diferencia de F corchete de la derecha menos F corchete del de la izquierda entre la diferencia de los zetas. Si lo quiero ver en el siguiente formato que me conviene para generalizarlo, es lo siguiente. Si quiero definir F corcheta de puntos, F corchete de varios puntos, pues tengo que calcular F corchete de todos los puntos excepto el primero, restar F corchete de todos los puntos excepto el último, y luego dividir entre la diferencia de los extremos de los corchetes. Precisamente gracias a esta forma de visualizarlo, pues cuando quiera calcular F corchetes de una sucesión de puntos contiguos, ¿ok? Aquí son dos puntos contiguos, ¿ok? Aquí son varios puntos contiguos, con uno tras otro en cuestión de subíndices. Entonces, pues la idea sería calcular F corchetes de todos los puntos excepto el primero, restarle F corchete de todos los puntos excepto el último y dividir entre la diferencia de los extremos del corchete. ¿Ok? Entonces, si hago esta notación, todo está bien definido, y resulta ser que en lugar de escribir h como el resultado del teorema que se ha comentado anteriormente, h se puede reescribir con esta notación. Entonces, el polinomio osculante de Hermite pues es más amigable en términos de cómputo si yo lo veo como con esta notación, ¿no? Entonces, pues precisamente lo que se ha hecho es generar una función que se llama Hermite os, que recibe tres argumentos. Los tres argumentos es x, que son los puntos, los valores de x donde quiero hacer la interpolación, y son las evaluaciones
gráficamente las alturas de estos puntos y YP son las evaluaciones en la derivada de la función en estos puntos. Recibo estos tres argumentos y con este algoritmo, que es básicamente calcular estas funciones corchetes que hemos definido previamente, regresamos una función anónima, es decir, vamos a regresar ya la estructura del polinomio de Hermite en una función que se puede evaluar de forma numérica. Ok, entonces es lo que hace esta función. Vamos a resolver el siguiente ejemplo utilizando este programa. Entonces nos dicen que un automóvil realiza un recorrido por una recta y se cronometra su recorrido en varios puntos. Los datos recabados de las observaciones incluyen la tabla adjunta, en donde el tiempo está en segundos y la distancia es en pies y la velocidad es en pies por segundo. O sea, todas las unidades en las que se han hecho las mediciones son adecuadas, ¿no? O sea, es congruente la medición de la velocidad respecto a las unidades del tiempo y la distancia. Ok, entonces, ¿qué sucede aquí? Pues no tenemos a una función específica, pero tenemos al dominio, que serían los x, ¿no? 0, 3, 5, 8, 13. Las f de x serían 0, 2, 25, 3, 83, 6, 23, 9, 93. Y las derivadas, la f de x' evaluada en estos puntos serían 75, 77, 80, 74 y 72. Y bueno, si revisamos lo que hemos dicho anteriormente, pues la construcción del polinomio de Hermite de manera, a manera de cálculo no necesita a la función tal cual, necesita los resultados de las evaluaciones. Entonces, precisamente, pues esto nos ayuda a generar polinomios cuando hacemos experimentos, ¿no? No necesariamente necesitamos conocer la estructura de una función a la cual pertenecen las evaluaciones a estudiar. Entonces, pues vamos a hacer ese uso de ese hecho de que no necesitamos la estructura explícita de la función. Obviamente estamos suponiendo que las condiciones matemáticas se satisfacen para poder utilizar la teoría de los polinomios de Hermite, y obviamente, pues bueno, los fenómenos físicos son diferenciables y todas estas cosas, ¿no? Bueno, en particular este fenómeno. Entonces, lo que necesitamos hacer en el inciso A es usar el polinomio de Hermite para predecir la posición del automóvil y su velocidad cuando t es igual a 10 segundos. Entonces, bueno, lo que necesitamos hacer es ver que cuando, por ejemplo, la posición del automóvil cuando han pasado 8 segundos es de 623, cuando han pasado 13 segundos es de 923, entonces nos piden predecir qué hubiera sucedido cuando han pasado 10 segundos. ¿Cuál sería esta predicción? Bueno, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Pues ponemos los datos, las X van a ser nuestro tiempo, las Y van a ser nuestras distancias y las YPs, las derivadas, van a ser la velocidad, ¿ok? Y utilizamos directamente la función Hermiteos con X, Y, YP y automáticamente nos genera aquí el polinomio de Hermite, ¿no? Que sería pues un poco, muy tardado calcularlo a mano, ¿no? Ok, entonces como ya tengo esta función que me regresa el algoritmo, pues ya la puedo evaluar en 10. Entonces dice que la distancia será de 742.50 desde el origen, porque observemos que desde el origen es cuando el automóvil comienza su recorrido, que tiene un poco de sentido, porque si en 8 está en 623, para llegar a 993, pues tuvo que haber pasado por algún número entre estos dos, por todos los números entre esos dos de manera conceptual, y en 10 estaba en 742 pies. Ok, podemos comprobar geométricamente si nuestra construcción del polinomio de Hermite coincide con lo que queríamos hacer todo el tiempo, ¿no? ¿A qué me refiero con lo que queríamos hacer todo el tiempo? Lo que queríamos hacer nosotros era construir un polinomio de tal manera que pasara por puntos específicos. Entonces generamos esta variable de 0 a 13, graficamos los datos de la tabla en rojo y con círculos, que son estos que están aquí, ¿no? ¿Okay? Y después activamos este mallado, dejamos las gráficas activadas sobre la misma figura para ver que si graficamos al polinomio evaluado en este rango de test, pues observemos que si está bien construido tendría que pasar por estos puntos, porque ese era el objetivo de los polinomios de Hermite. Entonces, al parecer, pues todo tiene sentido. Ok, en el inciso B nos piden lo siguiente.
nos pide que use la derivada del polinomio de Hermite para determinar si el automóvil rebasa el límite de velocidad, que es 55 millas por hora. ¿Ok? De ser así, ¿cuál es la primera vez que excede este límite de velocidad? Bueno, entonces para eso tenemos lo siguiente. Recordemos que H está jugando el papel en términos del problema de la distancia que recorre el automóvil respecto del tiempo. Por lo tanto, tenemos que derivar esta función para obtener la función de la velocidad. Entonces eso lo hacemos de la siguiente manera. H es una función anónima que nos regresa el programa. La convertimos a una función simbólica. ¿Para qué hacemos esto? Para que se pueda derivar con las herramientas de MATLAB. En este caso la instrucción es diff, entonces va a derivar. Entonces HS significa Hermite simbólico para mí, HSD significa Hermite simbólico su derivada, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es, como ya tengo una función simbólica de la derivada, lo voy a convertir a una función anónima. ¿Para qué cambio de simbólico a anónimo? Para poder evaluarla, ¿no? Quiero evaluar la función en puntos, entonces simbólico no me sirve tanto para evaluar, lo paso a una función anónima con la instrucción function y eso lo guardo en HD, que para mí significa Hermite derivada, ¿no? Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Lo que hago es generar un vector que juega el papel del tiempo. Grafico ahora los X contra la derivada y los grafico en rojo y con círculos. Aquí está, ¿no? Son estos puntos. Y si todo es correcto, hago lo mismo, activo la rejilla, dejo las figuras. Y si todo es correcto, pues la gráfica de la derivada tendría que pasar por estos puntos. Porque aparte de el otro papel que queremos mantener, o para lo que buscamos estos polinomios, es que además de coincidir con la función en unos puntos, también coincida con su derivada, ¿no? Entonces observamos que todo hasta el momento funciona perfecto. Los puntos de los datos son los puntos en rojo, y analíticamente construye un polinomio que coincide con la derivada, ¿no? O sea, la derivada del polinomio de Hermite coincide con los puntos de la derivada en este caso, de mi tabulación, no de una función explícita. Entonces, nos decían que si sucede que el automóvil rebasa el límite de velocidad, y aquí, pues bueno, con cuidado, ¿no? Nos dicen que el límite de velocidad son 55 millas por hora, pero si veo las unidades, pues todo estaba en pies segundos. Entonces, haciendo la conversión, 55 millas por hora equivale a 80.67 pies segundo. Entonces, ¿qué significa? Esta es la gráfica de la derivada, entonces es la gráfica de la velocidad. Lo que yo quisiera ver es si en algún momento se rebasa 80.67. Y como veo, y por lo que veo, está sucediendo esto. En algún número antes del 6, ¿okay? Se rebasa esta velocidad de 80.66, después disminuye su velocidad, ¿ok? Baja muchísimo su velocidad y después vuelve a rebasar este límite de velocidad y después vuelve a bajar su velocidad. Entonces, esta es una manera gráfica de comprobar que si hay un instante en donde la velocidad se alcanza el 80.66, que es el que me piden. Entonces voy a resolver cuándo es este instante de manera precisa de acuerdo al polinomio que he construido. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Lo que hacemos es resolver un problema para encontrar raíces. Lo que queremos ver en términos analíticos es saber para qué valor de x, o en este caso como interpretación de t, la derivada de h es igual a 80.67. O sea, quiero resolver una ecuación cuando la derivada vale 80.67 para saber este punto, este punto, este punto y este punto. ¿Ok? Entonces, equivalentemente, pues puedo pasar el 80.67 restando, y entonces lo que tengo que encontrar es un valor de x que ocasione que esta fórmula sea cero. Entonces MATLAB tiene muchas herramientas para hacer ese problema, para resolver ese problema. En particular, yo utilizo lo siguiente, y bueno, como acotamiento, pues el intervalo entre 5 y 6, porque como el problema lo especifica, debe de ser la primera vez en que pasa por estos valores, ¿no? Entonces mi intervalo de búsqueda es entre 5 y 6, porque más adelante vuelve a pasar por estos valores, ya sea que cuando disminuye la velocidad o cuando lo vuelve a aumentar.
Entonces lo que hacemos es lo siguiente, generamos una h simbólica derivada modificada. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la derivada y le restamos el 80.67, aquí tengo esta función, y esta función simbólica la paso a una función anónima para que la pueda evaluar. En particular, esta función anónima, que ya es una modificación, que es esto que está aquí, pues se la asoció a la variable h de 1. Entonces, la función f0 de MATLAB, pues precisamente tiene como argumentos, hay varias maneras de ocuparla, pero tiene como argumentos, una manera de ella, de ocuparla, es como argumentos en el primer argumento es una función que sea anónima a la que le quieres encontrar su raíz, ¿no? O sea, el valor de la variable que cancela esta fórmula al sustituirla. Entonces, pues lo que yo quiero es ver cuándo esta h de 1, pero como función anónima, lo que te pide f0 debe ser una función anónima. Vale 0, pero no quiero que la busque arbitrariamente, quiero que la busque entre 5 y 6, ¿no? Que es este punto de donde cruza por primera vez. Aquí hay herramientas gráficas, a lo mejor entre el 5 y el 6 no parece como muy obvio, ¿no? Pero si le hacemos un zoom, pues vemos que aquí está cruzando y está, de hecho, más cercano entre 5, 5 y 6, ¿no? La primera vez que cruza. Bueno, es por eso que elegí el 5 y el 6. Entonces, la respuesta a este problema es 5.65, por lo tanto, la primera vez que rebasa el límite de velocidad han transcurrido 5.65 segundos. ¿Ok? Y bueno, y como último problema dice, ¿cuál es la velocidad máxima predecible? Entonces esta es la gráfica de h, que es la posición. La velocidad máxima, pues me voy aquí, ¿no? A la gráfica de la velocidad. Ok, aquí está. Y la velocidad máxima que puedo predecir, la velocidad máxima de datos sería este punto en rojo, ¿no? Es la velocidad más grande, ¿no? Pero la velocidad máxima predecible es este valor. Recordemos que esto está en pie segundo, entonces es alrededor de 120, ¿no? Aquí está, ¿no? Ok, entonces me debería de dar que la velocidad máxima predecible es alrededor de 120 y ocurre un poco después de los 12 segundos que el automóvil comenzó su recorrido. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues bueno, analizamos el intervalo en donde vamos a estar buscando, que es entre 12 y 12 punto algo. Entonces, eso lo puedo hacer con un zoom, ¿no? Puedo aquí analizar, yo ya lo he hecho previamente para no perder ya más tiempo, entonces ya no lo hago, pero me doy cuenta que el máximo se alcanza entre 12 y 12.8, ¿ok? Y ese va a ser mi intervalo de búsqueda, entre 12 y 12.8 segundos. ¿Qué pasa? Otra vez podemos abordar este problema desde la perspectiva teórica o de la perspectiva computacional. MATLAB tiene ya funciones preprogramadas que obviamente calculan mínimos en este caso, y la función que calcula mínimos es la función que se llama fmin BND, ¿ok? Solo que ese es el problema, ¿no? O sea, MATLAB tiene solo una función que calcula mínimos. No existe la función que calcula los máximos, pero con un argumento matemático, pues resulta ser que si tú quieres buscar el mínimo de una función, el mínimo de esa función es equivalente al máximo de su negativo, ¿no? Es una cuestión, digamos, geométrica, se podría argumentar. Entonces, pues bueno, con esa idea me quedo hasta ahí para no entrar en cuestiones pues, más un poquito. No es tan complicado darse cuenta de eso, pero bueno, hasta ahí lo dejo. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el mínimo de una función anónima, pero de la derivada, ¿no? Esta HSD es la Hermite simbólico derivada, ¿ok? Si yo lo meto sin el signo, pues va a calcular el mínimo. O sea, esta función me va a regresar el mínimo entre 12 y 12.8, lo cual no ocurre, ¿no? Pero si yo pongo menos HSD, pues va a calcular el mínimo del negativo de la derivada, eso equivale al máximo del positivo, ¿ok? Entonces, pues bueno, hago eso. Entonces, tal vez geométricamente se puede argumentar, ¿no? Menos la derivada, tal vez eso valdría la pena, esta es la gráfica de la derivada, ¿no? Menos la derivada, pues lo que hace es que le cambia el signo a esto, ¿no? Entonces esta gráfica, en lugar de estar entre este punto y este punto que son positivos, estará por debajo del eje de las X, será negativo. Entonces este que está aquí en 120 estará en menos 120.
Entonces va a ser un mínimo en cuando yo multiplique por menos, ¿no? Este se va hacia abajo, entonces se convierte en un mínimo. Entonces esa es la idea, ¿no? Estoy buscando el máximo de manera indirecta y me dice que el mínimo en este intervalo ocurre entre 12 y punto 33. Y si la ocupo en este formato, pues en X va a guardar el valor del mínimo y en la segunda variable va a guardar cuál es bueno, en la X va a guardar para qué valor tiene el mínimo y en la otra variable va a guardar cuál es la evaluación en este punto. Entonces en este caso nos dice que el valor mínimo es de menos 119, pero como está dándome el mínimo del negativo, si yo multiplico por menos, ese será el máximo de la función con signo contrario. Por lo tanto, en 12.37 tenemos un valor, ya en términos de nuestro problema, tenemos que ocurre el máximo, ¿ok? Ocurre el máximo y el máximo tiene valor de 119.48. Entonces aquí es 12.3 más o menos y la velocidad máxima es de 119 pies segundos, que sí gráficamente parece que es correcto, ¿no? Bueno, entonces esta sería solamente una idea de ilustrar cómo se pueden ocupar los polinomios de Hermite, pero pues básicamente ya con el programa que se ha realizado, pues podemos ocupar directamente herramientas de MATLAB para resolver distintos problemas.